Retomamos Recuerda, la serie que nos ha tomado más o menos mes y medio. Hay varias personas que vienen hoy por primera vez, siéntanse muy bienvenidos. Le pongo en contexto, estamos haciendo una serie, como nos gusta hacerlos, de índole textual. O sea, agarramos un libro y vamos versículo por versículo hasta que se acabe, y cuando eso pasa, vamos por otro libro porque la Biblia es bastante grande. Y en Recuerda estamos viendo tres elementos principales: devoción, advertencia y esperanza. Y dentro de eso estamos en advertencia el día de hoy. Me hizo recordar, usted sabe que yo estudié en la universidad leyes, y pues eso me llevó en algún momento a ver algunos casos interesantes. Uno de esos es el caso de Liebeck versus McDonald's. Es un caso estadounidense de una señora que compró un café en McDonald's. En ese momento no tenían ningún tipo de señalización clara acerca de la temperatura del café. La señora lo puso entre sus piernas mientras acomodaba otras cosas. El café se le cayó entre las piernas y le generó quemaduras de tipo severo, hasta el punto de que estuvo 8 días en el hospital. Una señora de más de 70 años en su momento. La señora intenta conciliar con McDonald's no le da la posibilidad, y al final de cuentas la señora termina recibiendo aproximadamente, eso es Estados Unidos por supuesto, $500,000 por daños como indemnización por lo que había pasado. Resulta ser que dentro de todo, uno de los puntos claves es que el café indicaba un símbolo de advertencia, pero no indicaba con claridad de qué se trataba la advertencia. O sea, que había como un signo de exclamación, pero eso puede significar cualquier cosa. El juez encontró que dentro de otras cosas relevantes, McDonald's debía haber dado una descripción de la advertencia. Tendría que haber puesto con claridad que eso estaba caliente, que tuvieran cuidado. Y esa fue una de las razones por las cuales es encontrado culpable y tiene que pagar esa cantidad de dinero. Hoy nos vamos a adentrar en Segunda de Pedro, donde Pedro ya nos ha hecho una advertencia hace unos cuantos versículos, pero hoy se va a dedicar a describir el contenido de esa advertencia. Si les parece, oramos. Padre, ponemos en tus manos la predicación, la exposición de tu palabra, que tu Espíritu guíe, Señor, que tu Espíritu sea el que trabaje en cada uno de nosotros, disponiéndonos a ser transformados y a ser guiados en el proceso de nuestras vidas para ser semejantes a tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Usted tiene una hojita, si quiere la puede tener por ahí. Les recuerdo que hemos visto varias cosas, pero antes de comenzar quisiera simplemente hacer una pequeña aclaración de algo que pensé durante la semana. Y es que este pasaje que vamos a leer el día de hoy, no puedo decir que sea el más popular. Si usted hace una encuesta de congregaciones que estén predicando este pasaje, no puedo decir que sea el más popular. O sea, este probablemente no sea Juan 3. Y lo digo a la luz de que me hizo pensar lo bueno y lo positivo que es que podamos ver la Biblia y creer realmente el tema de que toda la escritura es inspirada por Dios. Porque entonces llegamos a pasajes como hoy, que si los escogiéramos, les soy sincero, difícilmente Diego y yo hubiéramos escogido así a dedo predicar de Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 16. ¿Por qué? Porque no es el pasaje que más generaría como wow, mira, sí, claro, tales puntos o temáticas comunes o realidades de vida. No, pero me hace pensar lo valioso que ha sido que podamos como congregación abrir un libro y obligarnos a pasar por donde el libro nos lleve, queramos o no queramos, creyendo en medio de todo que la escritura es inspirada por Dios, como explicaban Diego y Esteban en el último podcast que tuvimos, y que por entonces vale la pena que pasemos por pasajes que usualmente tal vez no hubiéramos estudiado. Así que, si les parece, usted tiene su hojita, como para la persona que viene por primera vez, nos gusta dar esta hojita como una guía. Ahí está el texto completo que vamos a estudiar el día de hoy y lo vamos a estar leyendo. Así que si le parece, comencemos. Dice, todo esto, ya vamos a ver de qué trata esto. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios. Y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. Son atrevidos y arrogantes, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor.
Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia. Hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Bien, ya puede ver por qué no necesariamente es el pasaje más común. Se dice, bueno, ¿qué pasa con esto, verdad? O sea, ¿qué pasa con esta descripción tan extensa sobre qué, para iniciar en eso? Así que quisiera que comencemos recordando nada más un pequeño esquema de lo que hemos visto en este capítulo 2. Si usted tiene su Biblia al lado, es bueno que la pueda usar. En el capítulo 2, Pedro hace como un encabezado en los primeros versículos, donde dice: en el pueblo hubo falsos profetas, de entre ustedes habrá falsos maestros. Y dice, estos van a guiar gente y los van a descarrilar del camino para que se difame el camino de la verdad. Y llevados por la avaricia, se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Esta es como la segunda parte en el movimiento que hace la carta. Después de motivarnos a la devoción en positivo, hace como un análisis en negativo relacionado con la advertencia. Y entonces, después de haber dado ese encabezado, da unos cuantos ejemplos. Si usted los recuerda bien, hace 15 días que Diego estuvo enseñando, esos ejemplos tienen que ver con los ángeles que pecaron, tiene que ver con la gente del tiempo de Noé y tiene que ver con la gente de Sodoma y Gomorra, a quienes entonces, basado en esos ejemplos, dice Pedro en esta segunda carta, todo esto, o sea, que Dios castigara a los ángeles, que Dios castigara a la gente del tiempo de Noé y adicionalmente que castigara a los de Sodoma y Gomorra, todo eso demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción y sabe guardar a los justos para castigarlos también en el día del juicio. Y dice que les espera sobre todo a los corrompidos, a los que siguen los corrompidos deseos. Hasta aquí quedó Diego. Y Diego hace 15 días dejó 3 puntos. Y dijo, bueno, después continuamos. Es que Pedro parece como que en este 9 y 10 metió primera. Y en 10 en adelante como que ya le va a dar completo gas a lo que viene. Y no se va a dejar nada. Al punto de cerrar con un clímax en versículo 14. Hijos de maldición. Entonces va a ir subiendo de a poquitos y comienza entonces con lo primero que queremos ver. Si usted está siguiendo en el app de la Biblia, usted va a ver que tenemos 3 puntos esenciales que vamos a ver hoy acerca de la advertencia, y son 3 puntos con A. Sobre la advertencia respecto de estos falsos maestros lo vemos en relación con sus actitudes, sus acciones y sus anhelos. Advertencia sobre actitudes, acciones y anhelos. Actitudes, punto número 1, vamos a estar entonces desde el versículo 10b, que empieza acá, hasta el versículo 12 en la parte A. Un pequeño pie de página, la Biblia claramente no dice 10b y 10a, eso es una costumbre que se utiliza para dividir cuando un versículo como tal pues parece tener varias partecitas. Entonces, desde son atrevidos hasta no entienden. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Leámoslo con detalle. Dice, atrevidos y arrogantes. Y usted se pregunta, bueno, si usted me dice que alguien es atrevido y arrogante, yo le voy a preguntar de qué manera se materializa su atrevimiento y su arrogancia. Y la forma en la que lo hace, en la que se ve que es atrevido y que es arrogante, es en las palabras. Estos falsos maestros que habían aparecido entre las personas a quienes Pedro dirige su segunda carta, que son las mismas a quienes dirigió la primera, no tenían reparo en insultar a seres celestiales. Y acá la primera pregunta que hay que hacer es, ¿qué estaban insultando? ¿O a quién estaban insultando? O sea, ¿cuál es el objeto de ese insulto? Porque seres celestiales puede ser todo tipo de tema. Aquí nos ayuda algo que no hemos todavía explotado en este análisis de Segunda de Pedro, y es que resulta que Segunda de Pedro y la carta de Judas, la penúltima de este Nuevo Testamento, son
muy semejantes, casi iguales. La mayoría de los académicos dicen es muy probable que se escribieron en tiempos muy parecidos y que ambos conocían de la existencia del otro. Es más, algunos han llegado hasta decir que Judas era probablemente el escribiente de Pedro para hacer segunda de Pedro, porque la forma de escribir de primera de Pedro y de segunda de Pedro es diferente en el lenguaje original. Nosotros eso pues obviamente no lo podemos ver en el lenguaje actual. Pero entonces quisiera que vayamos brevemente, usted lo tiene por ahí, a la carta de Judas, una pequeña carta del Antiguo Testamento que honestamente la mayoría del tiempo es casi que completamente, dije Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, gracias, que es casi que completamente obviada. Y Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, algunos dicen que también hermano de Jesucristo, bueno, pues medio hermano de Jesucristo, hijo de José y de María, toca estos puntos y él dice: queridos hermanos, en el versículo 3, he querido escribirles acerca de la salvación, y en el versículo 4 dice: el problema es que se han infiltrado ciertos individuos entre ustedes que desde hace tiempo están señalados para condenación. Y el versículo 8 a 10 nos narra algo muy parecido a lo que estamos viendo. Vea el 8 al 10. Dice: de la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas, está hablando de las del versículo 4, las que se han infiltrado entre ustedes, que están señaladas para condenación. Estas personas contaminan su cuerpo y desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ahora, vea el ejemplo de seres celestiales. Dice: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Las personas que se están infiltrando, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Vea la muestra que da Judas respecto de maldecir, insultar seres celestiales. Lo dice que es Miguel respecto del diablo, cuando estaban disputando el cuerpo de Moisés. Ahora, si usted me dice de qué se trata eso, de que Miguel y el diablo se estaban echando un pulso por el cuerpo de Moisés, la respuesta es muy sencilla y son 3 palabras: no lo sé. No lo sé, no aparece en ningún otro lugar del texto bíblico. Puede venir de diferentes fuentes, pero no aparece en ningún otro lugar. Judas lo toma como verdadero, lo tomamos como verdadero. Sabemos que a Moisés lo enterró el Señor mismo, pero después de eso pudo haber pasado algún tema. ¿Cuáles intenciones tenía Satanás? Muchas, pero en este momento no es algo que nos resulte relevante. Lo más clave es que esta gente está hablando de que estos seres celestiales son seres celestiales de índole maligna. O sea, aquellos a quienes insultan las personas, volvemos a segunda de Pedro, capítulo 2, respecto de quienes son atrevidos y arrogantes, son seres celestiales malignos. Mientras que los ángeles, los benignos, los buenos, a pesar de superar en fuerza y en poder a los seres humanos, no hacen ese tipo de insultos. O sea, básicamente lo que está pasando es que están diciendo que estos falsos maestros se dejan decir cosas respecto de los seres celestiales malignos que ni los mismos ángeles se permiten hacer, sino que dejan que sea Dios quien lo haga. Y eso es clave. Eso es clave porque este pasaje, este primer bloque, el relacionado con actitudes, nos dice que los falsos maestros mostraban su actitud, y Pedro los advierte respecto de esa actitud, de gente arrogante, gente que no ubicaba cuál es la posición del ser humano en ese tipo de esquemas, en ese tipo de circunstancias, sino que querían sacar pecho de hacer cosas que probablemente no les correspondían hacer, como dice Pedro tajantemente, que definitivamente no les correspondía hacer. Ahora usted dice todo esto y ¿verdad? ¿Qué genera? Bueno, la conclusión pueden ser 2 temas. Lo primero es el tema de la arrogancia en un falso maestro, su atrevimiento, su muestra de que yo puedo hacer cosas que tal vez la Biblia no le está permitiendo como tal. Eso es lo primero. Y lo segundo es: las palabras revelan la actitud que debe tener el creyente respecto de estos seres celestiales malignos. Ahora, usted sabe que nosotros no dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo en esta comunidad a hablar de seres celestiales malignos o benignos, llámese demonios, no es algo que nos ocupe la mayor parte del tiempo. Sin embargo, iluso sería pensar que no es una realidad bíblica. O sea, sería
ir en contra del texto bíblico, decir que no, la Biblia no habla de seres celestiales, tanto de bondad como de maldad. Entonces, cuando corresponde hacerlo, también nosotros debemos enseñarlo a como el texto bíblico lo enseñe. Estas personas, dice el versículo 12, el inicio, son falsos maestros, blasfemaban en asuntos que no entienden. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál parece ser el estándar bíblico para este tipo de cosas? Deje a Dios. ¿Qué le dijo Miguel? Le dijo que el Señor te reprenda. Ni siquiera él mismo lo insultó, le dijo que el Señor te reprenda. En este tipo de casos, por supuesto, para nosotros puede ser relevante verlo a la luz de lo que está pasando en la realidad y el tipo de costumbres que podemos encontrar en iglesias cristianas del siglo XXI, del siglo XX, en relación con este tipo de prácticas. Profundizaremos más en eso cuando lleguemos a la aplicación. Punto número 1 que dice Pedro en su descripción de advertencia es: vean la actitud de los falsos maestros. Revisen cómo son en su actitud. Si quieren inflarse el pecho y llenarse con atrevimiento y con arrogancia más de lo que les corresponde. Punto número 2, las acciones. Se lo está llevando es del versículo 12b hasta el 14. Acá. Dice que ellos blasfeman, pero las acciones que hacen, las acciones que vemos, vienen descritas con claridad de este 12b en adelante. En este lo que vamos a ver característicamente, las acciones de los falsos maestros lo que demuestran es una falta del uso de la razón. Vean cómo empieza, dice: como animales irracionales, se guían por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Y como los animales, que son irracionales, que no usan su razón, que no tienen razón para usar, perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Después vienen las acciones específicas, pero el momento inicial es ausencia de uso de la razón. O sea, esta gente lo que los muestra es que se mueven por puro instinto. O sea, lo que está queriendo decir en palabras muy sencillas Pedro es como ver un animal. O sea, piense qué es que usted escriba a alguien. En este país lo hacemos con mucha frecuencia. ¿Qué decimos? Es una res o es un caballo. ¿Y qué es lo que estamos queriendo decir? Claramente no es que en efecto es un caballo. Lo que estamos queriendo decir es que sus acciones son propias de un animal, como un caballo, que está guiado solamente por sus instintos y que en lo que usted le pone aquí para que vea, solo se enfoca en eso y, ¿verdad? Y no piensa, ni se frena, ni tiene uso de razón para, digamos, cambiar o a tener conciencia respecto de lo que está haciendo. Son acciones. O sea, si usted puede ver a los falsos maestros, Pedro nos está advirtiendo, nos está describiendo y dice: las acciones de ellos son como ver a un animal. Pues nacieron, dice, para ser atrapados y degollados. Yo dije que Pedro iba a meter full gas, dije que no se iba a guardar nada, y en efecto dice, esta gente, y ya lo ha dicho, no es algo nuevo, ¿no? En el versículo 3 ya había dicho, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. O sea, esto no es como que Pedro ahora se enojó en media carta, no, ya lo tenía con claridad. Y había dicho: a esta gente que está enseñando mal y que cuyas actitudes, acciones y anhelos no son los correctos, se les va a llegar las consecuencias de sus actos. Como animales irracionales, están puestos para que los agarren y los degollen. Lo mismo que los animales, perecerán también en la corrupción. Pero nos dice un poquito más acerca de acciones, nos describe todavía un poquito más acerca de acciones. Vea el versículo 13, después de decir lo del tema de que el pago de sus injusticias, dice: su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Y voy a hacer énfasis en pleno día. El hecho de que Pedro diga que lo hacen en pleno día es una muestra como de decir, es que estos estaban todavía más allá en cuanto al nivel de desenfreno. Había una práctica romana, los historiadores pueden comentar, que era que el desenfreno era tolerado, pero en la noche. O sea, ellos no era como que decían no al desenfreno, no. El desenfreno todo bien, nada más que sea en la noche. De hecho, en Primera de Tesalonicenses, si usted lo tiene por ahí, capítulo 5, versículo 7, nos dice con claridad
una muestra de eso. Vean, capítulo 5, versículo 7 dice: los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. No digo que esto prescriba lo mismo que Pedro, lo que digo es que muestra que en esos tiempos era común entender que si usted hacía este tema de desenfreno de día, estabas una grada, pues en este caso, más abajo que los que lo hacían solamente de noche. O sea, cuando Pedro dice su concepto es entregarse a las pasiones en pleno día, dice, son peor que lo que ya conocíamos. O sea, que lo que ya estaba mal, estos chavalos son aún peores. Y dice, son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Le voy a ser sincero, yo me tuve que dar contra la cabeza para entender cómo el tema de ser manchas y suciedad con los placeres y las comidas iban juntos. Porque como que no me hacía clic. ¿Cómo es que, o sea, los placeres y las comidas, será que los placeres eran placeres de gula? Y que entonces nada más, pero no parece ser el tema. Pedro no parece haber tocado gula hasta el momento, no lo ve como un tema. ¿Por dónde puede ir? ¿Cuáles son como conceptos? De nuevo, Judas parece ayudarnos en esta interpretación. Recuerde que las cartas son muy semejantes. Si usted tiene Judas de nuevo, vaya conmigo otra vez a Judas o haga un par de clics. Y dice Judas, versículo 12, la parte inicial. Está hablando de las mismas personas. Y dice, estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. O sea, parece ser que lo que estaba sucediendo era que se reunía una bola de cristianos todos lindos a comerse un pinto y 2 empanadas, y en eso llegaban estos falsos maestros y convertían esa comida fraternal en un pachangón, en un festejo. O sea, le cambiaban la naturaleza al evento de una comida que el Nuevo Testamento nos narra muchas veces que los cristianos compartían comidas, ¿verdad? Partían el pan juntos, estaban en comunión unos con otros. Estos llegaban y cambiaban un poco la naturaleza de el evento, pero además parece ser, versículo 14, que llegaban viendo a ver dónde estaban las mujeres y todas pensaban posibilidades de adulterio. Vea el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. O sea, lo que me imagino es que estaban comiéndose el arroz con pollo, ya era la tarde, el arroz con pollo, y llegaban estas personas y no solo cambiaban la naturaleza, cambiaban el ánimo propio de la comida, sino que también andaban viendo a las mujeres, y todo lo que veían, cuando dice los ojos llenos de adulterio, lo que está queriendo decir es que su cabeza lo que pensaba era que todo lo que ven son posibilidades de adulterio. De hecho, hay una versión que decía un pastor al que escucho que lo describe como que hace de cada persona una posible adúltera. O sea, dando a entender que con toda mujer que ubicaban pensaban la posibilidad de que tuvieran o se llevaran actos de adulterio. Eso nos hace pensar, por supuesto, en el Sermón del Monte. Todo aquel que ve a una mujer y con su mente o con sus ojos de la codicia ha cometido adulterio, les decía Jesús. Entonces, esta es la idea de lo que está pasando con estas personas. Transforman las comidas, transforman probablemente también el ambiente, y sus ojos están pensando solamente en una serie de cosas. Hace una semana estuvimos los jóvenes hablando, hombres por un lado, mujeres por otro lado. Los hombres oramos, leímos la palabra constantemente durante el rato. De las damas no sé qué puedo decir. Escuché que hubo otra serie de elementos, pero los hombres hincados de rodillas pidiéndole al Señor sabiduría. Toda la hora y media que estuvimos ahí. Dentro de ese proceso tan espiritual, hablábamos acerca de esto en relación con los hombres. Los ojos, ¿no? Y era una parte de la conversación que estábamos teniendo. Los ojos para los hombres. Y no digo que la mujer no pueda luchar con esto, no digo que no exista la posibilidad de que la mujer peque en cuanto a sus ojos, por supuesto que lo existe. Pero como yo soy varón y me reúno con hombres, y el sábado pasado estaba con hombres, no con mujeres, me enfoco en esta parte de los hombres. Y pues parte de lo que decíamos era esa realidad de que, voy a decir en su gran parte para ser generoso, pero casi que me atrevería a decir en su totalidad, los varones luchamos con los ojos, en relación con los espacios en donde llegamos y las mujeres que puedan estar presentes. Así que
traigo un poquito de lo que los jóvenes conversaban esta semana, ahora para nosotros como congregación general, diciendo que muy en breve, esta es una advertencia que nos hace este pasaje, ¿no? Y nos pone a decir, ojo, ojo con los ojos, ojo con los ojos. No vaya a ser que también usted tengamos los ojos llenos de adulterio. Versículo 14 dice después, son insaciables en el pecar y seducen a las personas inconstantes. Ese seducen suena como, o más bien, otra forma de traducirlo podría ser, le ponen un, se me fue la palabra, a lo que usted le pone el anzuelo, usted le pone un gusanito, eso se llama una carnada, gracias, le ponen carnada al anzuelo, o sea, lo hacen ver sabroso, ¿no? Para que el anzuelo pegue. Claramente yo no soy pescador, claramente, pero yo entiendo que lo que se hace es que se le pone carnada al anzuelo para que cuando el pez muerda, pues queda amarrado, ¿no? Y ya después con eso lo jalan. Seducen a las personas inconstantes, y ojo el tipo de persona a la que se refiere Pedro en esta. Entonces esta gente en sus acciones no tienen razón, o sea, no usan su razón, sí la tienen pero no la usan. Son peores que los otros porque es en pleno mediodía. Adicionalmente cambian esos comidas, esos temas fraternales que había. Los ojos solo están pensando en una cosa. Y adicionalmente, después de todo eso, no lo hacen solo respecto de sí mismos. Y esta es la razón por las cuales son falsos maestros, no nada más falsas personas. Y es, seducen a las personas inconstantes. O sea, se llevan a los otros en banda. ¿Y a quienes buscan? A los que están más tiernitos, a los que están, que tal vez sí, que tal vez no, tambaleantes. Seducen a las personas inconstantes. Y con eso nos alerta a todos los que de una forma u otra tengan algún rol de enseñanza o de ser maestro. ¿Por qué? Porque es una gran advertencia y hay que verla respecto de estas personas, pero luego verse a sí mismo y decir, ¿cómo estás enseñando a otros? Sobre todo cuando son personas que están haciendo las preguntas iniciales del tema de la fe. Esto debería poner en jaque a todos nosotros, de una forma u otra, que compartimos el Evangelio, pero adicionalmente a todos los facilitadores en Comunidad Nexo, los profesores de Nexo Play y de Nexo Play Plus. Debería poner en jaque también a los que enseñan en Red, a Diego, a mí y a todas las personas. ¿Por qué? Cuando digo en jaque, ¿en qué sentido? Simplemente a recordar, examinarnos siempre, simplemente a recordar el peso y la responsabilidad que es que a usted se le dé un micrófono, o se le dé el asiento, o se le dé el chance de dar la clase, e influir en otras personas, haciéndolo a partir de la interpretación del texto bíblico. Es tremenda responsabilidad. Ya si usted lo hace a partir de sus propios criterios, pues si usted quiere hacerlo, todo bien. Si yo hago eso, como soy un gran baboso, una res, entonces lo que va a salir es propio de una res. Por eso preferimos acomodarnos al texto bíblico, es más seguro en cuanto a fuente. Pero cuidado con querer nosotros jalar a otra gente a nuestras propias ideas solo para sentir que estamos acompañados en eso que estamos queriendo vivir, que son los versículos 13 y versículos 14. Eso también lo vemos en esta realidad del siglo XXI. Eso también es un riesgo real que analizaremos ahorita en las aplicaciones. Actitudes, acciones y anhelos. Aquí me extendí, perdón. La otra parte, anhelos, debe ir aquí hasta el final. Anhelos, dice, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto, se han extraviado para seguir la senda de Balaam. Ya vamos a hablar de él. A él le encantaba el salario de la justicia, pero una burra lo reprendió. Básicamente. Expertos en la avaricia. Este expertos nos habla del tercer punto. Anhelos que tengan estos falsos maestros. Y la palabra clave es dinero, plata. Es una muestra de anhelo que Pedro nos dice, ojo, cuidado con la plata, o cuidado con los falsos maestros que andan en búsqueda de plata.
Este que dice expertos, la palabra en griego es, o sea, en griego, pues se pronuncia como gymnazo, de donde viene la palabra que Diego más teme, gimnasio. Entonces, gimnasio, es expertos, gimnasio lo que quiere decir es ejercitados, trabajados, ¿no? Practicados, literalmente de eso. O sea, piense alguien que fue al gimnasio, pero no era el gimnasio de pesas y caminadoras, sino el gimnasio de la avaricia. Entonces usted va a las diferentes máquinas y ahí le enseñan cómo ser avaro y cómo buscar el tema de la plata, ¿no? Cuando Pedro utiliza gimnasio, lo que está queriendo decir es, esta gente son casi profesionales, o sea, le han metido esfuerzo, mente en este tema de buscar la plata. Y después de eso, al cerrar con lo que yo considero es el clímax, me parece que no hay nada más fuerte que decirle a alguien, hijos de maldición, sobre todo en el contexto judío. En el contexto judío no quiere decir que la maldición los parió, por supuesto. Lo que quiere decir es, había hijos de Dios y Jesús les dice a algunos, ustedes son de su padre, el diablo. De nuevo, no quería decir, por supuesto, que el diablo hubiera sido realmente el progenitor. Lo que quiere decir es, ustedes son guiados por la influencia plena de tal. Son dominados por este. Son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Hijos de maldición es, la maldición opera sobre ustedes. Básicamente lo que Pedro está diciendo es, estos son malditos sobre esta gente. Pero con ese pequeño pie de página que hacemos por aquí, sigamos con lo que está entre los paréntesis verdes. Abandonaron el camino correcto, se extraviaron para seguir la senda de Balaam. Solo quiero hacer una breve referencia, no lo puse en el app, ni lo podemos leer ahorita. Números 22 a 24, la historia básicamente es, había un rey que vio que venían los israelitas y dijo, qué miedo, nos van a ganar, nos van a destruir. Se fue donde Balaam y le dijo, yo sé que vos puedes hablar con Dios, porfa vení, y maldecía a los israelitas para que ellos no puedan hacer nada contra mí. Balaam le dice, yo solo puedo decir lo que Dios me diga. Va y le pregunta, Dios le dice, no vas a maldecir nada, ese es mi pueblo. Y entonces en un segundo momento le dice, no, pero porfis, Balak el rey le dice a Balaam el profeta, porfis sí hágalo. Y entonces Balaam consulta a Dios una segunda vez, como que si Dios fuera a cambiar de parecer. De hecho, unos pasajes después le dicen con claridad, Dios no cambia de parecer. Y entonces, después de eso sucede lo de que Balaam, el profeta, nunca termina maldiciendo. Balak, el rey, se enoja porque los bendice varias veces. Y en medio de todo eso sucede el famoso pasaje de la burra, en el que Balaam, el profeta, le pega 3 veces y la burra le dice, ¿yo qué le hice? ¿Por qué me está pegando? En un evento muy normal. Recordatorio, no tener ganado. Enseñanza así, práctica. Dentro de esto, yo me preguntaba cómo es que la historia de Balaam muestra el salario de la injusticia. Lo que me parece es esto. La primera vez Balak, el rey, le dice, aquí tengo lo que usted cobra por adivinaciones. Aquí está la plata que usted cobra. Este es su fee, esta es su tarifa, tome. Y él va y Dios le responde. Y la segunda vez Balak, el rey, le dice, si usted lo hace, en serio le voy a dar toda la plata del mundo. Y Balaam no le dice, ok, suena. No lo hace. Eso sería mentir, no está en el texto bíblico. Ni dice, bueno, voy a acomodar un toque. No. Lo que hace es que va y pregunta de nuevo. Como cuando su hijo, si usted tiene hijos, pregunta por segunda vez si puede ir, o sea, si puede comprarle ese Hot Wheels, ¿verdad? O cuando busca hacerlo como uno lo hacía de niño, por supuesto, que era que si mi mamá, como era el caso, era la más estricta, entonces mi papá era la opción B. Más bien, mi papá era como, sí, preguntarle a mi mamá y si no, opción B, y tal vez con eso usted lo graba tal y tal cosa. Así fue como me compraron este celular. No, de broma, este me lo compré yo. Entonces, me parece que la actitud que la Biblia condena de Balaam es no haberse quedado con esa primera de Dios ya fue claro. Se parece a la actitud de muchos de nosotros, la verdad, muchas veces, cuando ya tenemos claro en el texto bíblico lo que dice. Y nada más queremos como escuchar una segunda opinión a ver si alguien nos dice algo diferente. Pero ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Es como, el texto es claro, la Biblia es clara, el mandato es claro, hágalo así. Y usted, bueno, pero una pregunta, ¿verdad? Eso es lo que me parece que condena. La conclusión
es que estos falsos maestros parece que no solo armaban la de San Quintín, sino que además les cobraban por las enseñanzas que les estaban dando, y probablemente una cantidad importante porque estaban buscando buen dinero. Ahora, esto no es nuevo en Pedro. Si usted está en la segunda carta de Pedro, haga clic 2 veces para la izquierda, váyase conmigo a primera de Pedro 5 y vea la instrucción que había dado Pedro a los líderes de la iglesia, a los ancianos. Les había dado a quienes les correspondía pastorear a la iglesia, a esas personas como tal. Les dijo en el versículo 2 del capítulo 5: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Ya Pedro había hecho claro que las personas que estaban en estos roles de pastor, en estos roles de anciano de la iglesia, no lo hicieran por la plata como tal, sino que lo hicieran con el deseo de servir como Dios quería. Y entonces esos falsos maestros, estaban claramente incumpliendo con ese mandato y estaban haciéndolo por la plata. Ahora, habiendo dicho eso, la pregunta por supuesto ¿es incorrecto que un obrero reciba dinero por su servicio? La respuesta por supuesto es no. No es correcto. El obrero es digno de su salario, pero hay una diferencia entre ser digno de su salario y ser codicioso, avaro y querer llenarse del dinero de la gente a costa de enseñarles, ¿no? Sí hay también un principio de que lo que de gracia recibisteis, de gracia lo daréis. Ahora, no significa que de nuevo la persona que sirve al Señor deba hacerlo comiendo aire, ¿verdad? Y desayunando, almorzando y cenando aire, sino que no lo haga por la ambición de dinero. O sea, no se meta a servirle al Señor por la plata. Y se lo puedo decir también, lo puedo decir así, como en este país además, o sea, ni siquiera como plan así humano, ni siquiera como plan humano funciona. No, porque claramente en la mayoría de casos no es el caso que los pastores de este país que reciban cantidades de dinero exorbitantes. Esa no es la realidad, ¿no? Muchas de las personas que están en el tema ministerial, que dedican una parte de su tiempo a eso, una gran parte, más bien necesitan el apoyo de gente como Jaco y como Meli, acerca de cómo hago para subsistir a partir de dedicar la mayoría de mi tiempo y por ende entonces no tener un trabajo no eclesial, o sea, un trabajo, llamémosle secular, que entonces haga que pues, reciba un ingreso, como sucede en muchos otros casos. Entonces, la avaricia es lo que está condenando Pedro en esto, la gente que lo hace por la plata. Actitudes, acciones, anhelos. 3 descripciones que nos da Pedro acerca de falsos maestros. 3 puntos que debemos tomar en consideración a la hora de analizarlos. Y por supuesto, antes de entrar en las aplicaciones, puede surgir la duda de por qué estamos como congregación y por qué Pedro está dedicando todo un capítulo de 3 que hay, y de hecho el más largo, ¿por qué lo dedica a falsos maestros? ¿Cuál es? O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nosotros en Nexo dijimos, bueno, démosle 3 semanas enteras a este capítulo? Creo que hay muchas formas de justificarlo, pero voy a ir con la más fácil. La Biblia lo hace. La Biblia, a lo largo de un montón de pasajes, se encargó en todo tipo de momento dentro de la historia redentiva de decirle al pueblo de Dios: cuidado con los que enseñan cosas incorrectas. Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 22 es Moisés, es el mismo pasaje en el que dice: llegará un profeta al que sí escucharás, uno como yo. Pero después le dice que el dicho del profeta debe ser puesto a prueba y que si se cumple, cuando la gente diga: ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Tengo que decir que en este país habría ya más de un caso en el que habría que haber dejado las cosas por ahí. Pero la intención desde el inicio era
o más bien me parece que había claridad en el Señor de que los seres humanos son seres humanos y pueden querer tergiversar los mensajes. Deuteronomio 18, en Jeremías 14, el Señor le dice con claridad a Jeremías: esos que están profetizando, profetizan mentiras en mi nombre. Lo que están diciendo no es lo que va a pasar. Y el caso específico en ese era que Jeremías estaba diciendo: nos van a llevar los babilonios, nos van a exiliar. Y los profetas otros están diciendo: no se preocupen, todo va a estar bien. Ese Jeremías es un mentiroso, no sé qué. Mentira. Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ojo con aquellos que les enseñan cosas que no son correctas. Y Pablo a los Gálatas les dice cosas muy, muy duras. Entre otras les dice: esos que quieren que ustedes se circunciden para que cumplan la ley mosaica y poder tomar parte de Cristo cumpliendo la ley mosaica, ojalá esos chavalos se mutilaran a sí mismos por completo. O sea, Pablo no se anduvo por las ramas. Y esto me lleva a un pensamiento, una línea que he escuchado, que habla de unidad por sobre el evangelio. Es el argumento de que la unidad de la iglesia es tan importante que hay que preservarla a toda costa. E incluso si se está entonces tomando o yendo en contra del evangelio. Me parece que podemos decir, un ejemplo como el de los Gálatas es clarísimo, que los mismos escritores del texto bíblico supieron cuándo la unidad era clave. El mismo que escribe Gálatas escribe Efesios 4 y dice: un solo espíritu, un solo bautismo, la unidad es clave, pero no lo hizo en detrimento de la pureza del evangelio. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, les dijo: si alguien les predica otro evangelio, que sea maldición, porque no hay otro, solo hay este, el que nosotros les predicamos. O sea, que todos los esfuerzos que hagamos deben ir basados en el evangelio de Cristo, el verdadero, el real, lo que la Biblia nos muestre. No debe ser entonces solamente con nuestras incomprensiones de cómo debería ser la relación de Dios con las personas. Si la Biblia dice que Dios es justo y santo y que el hombre por su naturaleza está alejado de Dios y no puede por sus propias fuerzas acercarse a Dios, sino a través, por como bien fuera necesaria, la obra de Cristo como medida de redención, como acto sustitutivo, como expiación de pecados, para que aquellos a quienes Dios conceda fe puedan arrepentirse y venir a Él. Entonces debemos mantenerlo así. Aquellos que lo nieguen, no se debe pretender buscar la unidad a toda costa. Avanzamos hacia las aplicaciones. Usted le puede dar vuelta a su hojita. Primera, existen prácticas con mis palabras que debo modificar. Y aquí sí quiero referirme a la práctica común, al menos en este país, al menos en este siglo, de, abro comillas, reprender al diablo. Es una práctica común entre algunos tipos de denominaciones de: yo reprendo al diablo, yo reprendo tal tema, eso no tiene poder sobre mí, yo hago, yo declaro, yo determino A, B, C cosas. De nuevo, retomando lo que vimos, entonces en un primer momento decíamos que la Biblia no nos enseña que usted se ponga en ese tipo de posiciones. Y le diga: no, Satanás, vos no podrás contra mí, yo te voy a hacer tal cosa y te voy a majar y te voy a dejar en este lugar y nos vamos a ir a golpes y vas a quedar llorando. Y el tema es que eso es común, ¿no? Y habrá reuniones dedicadas a eso. Y la Biblia nos dice: Miguel, en un pulso con Satanás real, o sea, el único, le dijo que el Señor te reprenda. Porque eso es lo que debemos recordar, que Satanás no está al nivel de Dios, sino que está sujeto, y además el Señor lo tiene bajo correa. Le dice: sí, vaya, hágale a Job eso, vaya, yo le doy permiso. O luego no le da permiso. Al final de cuentas es uno más de los que opera en función de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todos, pero nosotros como seres humanos debemos ubicar cuál es nuestra posición, nuestro lugar. ¿Qué nos corresponde realmente en función de estos seres celestiales malignos? Sí, es cierto que si el Espíritu Santo habita en uno, es imposible que un ser maligno lo habite también. No pueden coexistir ambos en el mismo ser.
Sin embargo, lo que también es cierto es que la realidad de esos seres malignos puede generar influencias negativas, sin duda alguna, sobre su vida. Es decir, lo decía un pastor al que escuchaba, le decía: Satanás no te podrá vencer tu destino final, no podrá hacer caer tu salvación, en el caso de que ya seas habitado por el Espíritu Santo, hayas nacido de nuevo. Pero decía este mismo pastor: pero te puede hacer pasar un muy mal rato. Porque créame, que me atrevo a decir, obviamente sin tener pruebas al respecto, pero la mayoría de nosotros, por decir que todos, nunca hemos sido tentados por Satanás, por el acusador. Cuando mucho usted ha sentido algún tipo de influencia de algún secuaz, pero por Satanás mismo, el que será encerrado, el que se estaba echando ese pleito con Miguel, no, ese probablemente tiene muchas otras cosas que estar haciendo, mucho más macabras de las que usted y yo imaginamos, que se ven hoy en el día a día. La cultura de muerte que estamos viendo, la ruptura general de la familia que estamos viendo, eso suena a temas globales. Eso no necesariamente que usted piense que algo directo, que se le están moviendo los trastes o que se está enfermando. Existen prácticas con mis palabras que debo modificar. Hago énfasis en esto porque todavía recordamos que somos una congregación joven. Tenemos menos de 2 años y medio de reunirnos como congregación, y nuestros trasfondos espirituales, religiosos, pueden ser muy variados. 2, identifico las características descritas en algún maestro personal. Eso es un análisis muy personal, no es necesario que usted lo comparta con quien quiera, pero ¿qué debo hacer al respecto? O sea, identifico yo, respecto de algún maestro, actitudes, acciones, anhelos. ¿Qué debo hacer al respecto? Es clave. Hoy vivimos en un día en el que usted puede tener maestros que están frente a usted y se sientan a comer juntos, y vivimos en un día en el que usted puede tener maestros que estén a miles de kilómetros de usted, que usted no conoce, nunca ha visto en su vida, y él no sabe que usted existe. Y obviamente los actos son diferentes. No quiero llover sobre mojado aquí, pero ya Diego lo explicó hace 15 días. Diego decía: aquella persona con quien tenemos cerca, la Biblia no nos dice, apenas haya la menor duda, échelo a la calle. Ese no es el mandato bíblico. La Biblia dice: tengan cuidado de no caer ustedes, pero si ustedes ven a alguno en pecado, ustedes los espirituales traten de ayudarle. Hay otro versículo, Santiago: el amor cubrirá multitud de pecados. Finales de Santiago, si no me equivoco. O sea, la Biblia sí nos dice: hey, suave. Si usted está viendo que alguien que es su maestro está cometiendo acción, actitud o anhelo incorrecto, usted no dice: bueno, le doy la vuelta, me voy y aquí se acabó. Sino que usted puede tener las acciones de Mateo 18, acercársele, llevarlo con un par, llevarlo a la congregación y demás. Pero hoy vivimos en un día en el que también tenemos mucha influencia por internet, de personas que no conocemos. Y es clave que conozcamos esas personas y podamos decir: ok, también necesito conocer qué tipo de enseñanza estoy recibiendo de parte de estas personas. No, Diego lo decía también hace 15 días, y solo lo reitero rápidamente. Hoy podemos escuchar esquemas de pensamiento muy diferentes a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. Muy diferentes. Que probablemente si usted los sentara a la par a esas dos personas, van a decir cosas muy contrarias entre ellos. O sea, el de las 6 de la mañana y el de las 3 de la tarde. Entonces hay que saber qué estamos escuchando, y por eso requerimos también discernimiento. Y ese discernimiento, versículo número 3, viene acerca de buenas maneras para mantenerme firme en Cristo frente a falsas enseñanzas. Alguna vez le pregunté esto a un profesor en la universidad, y me dijo, le dije: profesor, ¿cómo hace uno para tener buen discernimiento? O sea, ¿de dónde se saca el discernimiento? Por supuesto que la Biblia dice: el que necesite sabiduría, pídasela a Dios. Pero él me decía: agarra esta cosa y léala tantas veces como sea posible. Léala al revés, léala para abajo, léala de izquierda a derecha, léala en las mañanas, léala en las noches, para que cuando alguien llegue y le diga: la Biblia enseña que, usted diga: es que mira que eso no me huele a mí a la Biblia. Ok, lo escucho, conversemos, pero inicialmente a mí eso no me huele a Biblia. ¿Sabe por qué? Porque yo la he leído. Yo la vi con estos ojitos. A mí no me la contaron. Una forma clave de que tengamos discernimiento es no tener que pasar
por terceros que me cuenten la Biblia. Es imposible para Diego y para mí y las personas en general que enseñan los grupos de esta congregación, es imposible generar todo un esquema de pensamiento completo en cuestión de un año y medio, o 2 años y pico. Es imposible, o sea, no hay suficientes minutos como los que usted puede pasar usted mismo leyendo este texto. Usted tiene suficientes minutos. La Biblia se puede leer en 1 año, en 1 año y medio, en 2 años, cada 15 días, como usted quiera, según su nivel de intensidad. Pero una buena manera para mantenerme firme en Cristo frente a falsas enseñanzas en el mundo de la superinformación es teniendo claridad en las Escrituras, una lectura personal y sabiendo que uno de los roles del Espíritu Santo, una de sus funciones es la iluminación. Lo comentamos en la enseñanza del Espíritu Santo. La lectura que hace el creyente del texto bíblico no es un mero acto de pasar los ojos por un papel, sino que también tiene la ayuda del Espíritu Santo en el proceso. Para entender que siempre decíamos, ¿no? Que siempre entiende todo a la primera, perfecto. No. Pero sin duda alguna el Espíritu nos ilumina para entender lo que Él mismo ha inspirado. Buenas maneras para mantenerme firme en Cristo. Piense usted en otras. ¿Cuáles son buenas formas que usted ha tenido o ha encontrado para mantenerse firme frente a falsas enseñanzas? Le voy a decir otra que hemos tratado de poner en práctica en esta congregación, y es basar los argumentos, nuevamente, cuando tengamos argumentos propios, basarlos sobre el texto bíblico y no únicamente sobre análisis culturales de la realidad actual. Le voy a decir 2 casos que pueden ser diferentes de lo que se escucha en otras congregaciones, y para eso hicimos 2 podcasts, uno para cada uno. Cuando hicimos un podcast acerca de la enseñanza sobre el diezmo, y cuando hicimos un podcast acerca de la enseñanza sobre el cese de algunos dones del Espíritu Santo. Para ambos hicimos un podcast. Y en ambos, cuando Diego y yo los conversábamos, el método no fue el siguiente. Uy, a mí sí que no me gusta ese tema. Sí, eso sí que no, mejor no lo traigamos anexo. Ok, bueno, listo, pongámosle. Bueno, ahora sí, hagamos un podcast. Sí, vieras que eso del diezmo es muy malo, porque la verdad es que es muy feo y la gente lo hace muy mal. Ese no es, así no se ve ese podcast. Usted lo puede buscar, no me acuerdo el número, pero por ahí está en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se ve ese podcast? Estudiemos el instituto bíblico del diezmo en los diferentes momentos y veamos si su aplicabilidad al Nuevo Testamento en la iglesia de Cristo continúa o no continúa. Cuando hablamos de los ceses de algunos dones, como el cese del don de profecía, el don de milagros, el don de sanidad, el don de lenguas, perdón, ¿qué dijimos? Dijimos, ese es el análisis que tenemos del texto bíblico. Ahora, usted puede no estar de acuerdo. Es posible ser creyente y no estar de acuerdo con el cese de los dones del Espíritu Santo en esos. Por supuesto que es posible. Es posible ser creyente y no estar de acuerdo con la idea de que el diezmo era un instituto de impuestos aplicable al pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento. Es posible. Pero lo que digo es que la manera que debemos argumentar nuestras creencias no es a partir de, es que yo he visto que la gente le va muy mal cuando cree eso. O es que yo he visto que eso no funciona en las iglesias, porque viera que la forma de argumentar nuestras creencias debe ser, el texto bíblico dice, y comience a chorrear. Y lo entendemos así, y lo vemos así, y lo entendemos así, y lo entendemos así. De lo contrario, y aquí hablo por supuesto también a los jóvenes, a los universitarios, de lo contrario, no tendremos una base tan sólida a la hora de argumentar y recibir el impacto y la fuerza de las fuerzas del mundo, llámese las universidades, especialmente las públicas, sobre nuestra fe y sobre nuestras creencias. Yo salí de una universidad pública, hago la aclaración solamente para que nadie crea que es que estoy resentido. Prácticas en las palabras que debo modificar, características descritas que yo vea en algún maestro personal, qué debo hacer al respecto, y en general buenas maneras para mantenerme firme en Cristo frente a falsas enseñanzas. Por último, recordemos que hay una parte que es un corazoncito que se llama vivir, que es ojalá lo que usted se lleva, que usted dice, esto sí que me inquietó durante toda esta enseñanza, voy a apuntarlo, y compartir eso ojalá con quien usted pueda conversar este tipo de cosas. Ahora, el pasaje tal vez puede ser un poco complicado para conversar, pero al final de cuentas, como decíamos, es el texto bíblico, es inspirado por Dios, es útil para todas las funciones que nos da 2 de Timoteo 3. Y por último,
Para los que tienen hijos, hoy y solo hoy y la próxima semana, decidimos que lo más prudente era no enseñar el mismo texto a sus hijos que estábamos enseñando acá. ¿Por qué? Porque consideramos que tal vez la aplicabilidad no era exactamente la que siempre buscamos. Puede ser un texto muy oscuro y muy grosero para un niño en su comprensión de tener 5 años. Entonces, decidimos que lo más correcto hoy era enseñar en positivo lo que aquí Pedro nos está advirtiendo en negativo. Pedro nos está hablando de cómo no ser extraviados, cómo no ser sacados del camino. A los niños hoy se les está enseñando que Jesús es el camino y mantenerse en el camino con Él. Pero quiero hablar acerca de un punto particular a la luz de esto, y es que, y con esto cerramos. Ahora es un punto un poquito largo, entonces no creo que son 30 segundos. Pedro nos ha hablado de devoción, de advertencia, de esperanza. Yo nada más quiero retomar el hecho de que hace 4 días fue 31 de octubre. Ahora no voy a hablar de Halloween. Voy a hablar de algo más importante que conmemoramos el 31 de octubre. Y es que hace poco más de 500 años se cree, algunos dicen que ese día tuvo lugar el que clavaran unas tesis en una iglesia en Alemania. Otros dicen que lo que realmente pasó fue que ese día se envió una carta que llevaba esas tesis. Pero lo cierto es que es el día con el que conmemoramos el inicio de la Reforma Protestante, o al menos cuando lo pensamos, porque posiblemente, muy probablemente hubo pre-reformadores que hicieron su trabajo previo. Pero hace 507 años un monje agustino alemán decidió el 31 de octubre que era tiempo de que se conocieran esos elementos sobre las indulgencias que estaba realizando la Iglesia Católica, y dijo: aquí hay unas tesis, que no es un trabajo final de graduación, sino es una serie de postulados de cómo deben ser las cosas. Y eso llevó a muchas otras cosas. De ahí pasó a ser enjuiciado, por supuesto, ser condenado, ser excomulgado. Llegaron otra serie de personas, se metieron en el movimiento, y pues eso nos trae, si se quiere, hasta el día de hoy a nosotros como protestantes. Porque nosotros no somos católicos, no es porque nada más un día no quisimos ir a misa un domingo y dijimos: no, pero entonces abramos una iglesia para no ir a misa. No, eso no fue el caso. Nosotros somos protestantes porque hay una serie de alegatos que se levantaron en un momento que consideramos era importante, y es importante mantener el día de hoy. Los alegatos principales tienen que ver con que las personas son declaradas justas delante de Dios únicamente por la fe, y no por la fe y las obras, ni solamente por las obras. Pero la Iglesia Católica cree que es por medio de la fe y las obras. Pero esto generó además un movimiento que puso en su lugar al texto bíblico, diciendo: esta es la autoridad última que debe determinar la manera en la que Dios ejerce su autoridad última sobre nosotros, no a través de la tradición, o sea, lo que hemos dicho a lo largo de los años, y el texto bíblico, o el texto bíblico entendido a la luz de la tradición, que es la creencia de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y digo esto por varias razones. Hay varios movimientos a nivel mundial, tal vez en Costa Rica no está pasando tanto, pero hay varios movimientos que tienen que ver con el tema de que algunas personas sienten que los protestantes estamos ahí como una burbuja en el aire, sin raíces, sin nada a que aferrarnos, sin raíces históricas, ¿no? Sin nada de decir: wow, tenemos también una tradición. No la utilizamos para interpretar las escrituras y decir que las escrituras están sometidas a ellas, pero también venimos de algún lugar. Y yo quisiera no dejar pasar el hecho de que fue 31 de octubre hace poco, para recordarnos que las raíces de las cuales venimos vienen directamente desde el siglo I. Que nosotros no estamos solamente diciendo: vivimos ahorita en el siglo XXI y esto es lo que tenemos y no nos interesa nada del pasado. Lo digo, tal vez ustedes dirán: qué innecesario esto, o sea, nadie está pensando esto. Tal vez en Costa Rica, en el GAM, no, pero hay algunos movimientos que nos están, a nivel global, que están apuntando a esto, y es importante que recordemos que tenemos esas raíces. Yo les dejé un artículo al final de la aplicación de la Biblia, muy rápido, sobre la Reforma Protestante. No duraría más de 2 minutos revisarlo, pero 3 puntos sobre la Reforma Protestante que son claves para nosotros. 1, conozca y predique el Evangelio.
los reformadores estaban diciendo de una forma: hey, esto se trata del evangelio. Nuestros alegatos tienen que ver con la esencia del evangelio. Ellos entendían que el evangelio había sido distorsionado. Y recuerden, solo hay uno, no hay dos evangelios, solo hay un evangelio. Y el tema de que se hubiera dejado de lado la justificación solamente por la fe era clave. Así que conózcalo, enséñelo, predíquelo. 2, invierta en otros. La reforma protestante se trabaja no a partir de lo que Diego y yo hacemos, solo los que tienen rol de pastor hacen. Se trabaja a través de que nosotros como personas llevemos esto también a otras personas. Y tercero, enseñe a sus hijos acerca de estas raíces. Si le va a contar historias, cuéntele la historia de Lutero, cuéntele la de Jan Hus, cuéntele la de Calvino, cuéntele la de Zwingli, cuéntele la de Melanchthon, cuéntele historias posteriores. Ahora, no todas, tal vez no le cuente para algunos la parte final, porque para niños puede ser un poco pesada, pero cuente las historias. A final de cuentas, debemos recordar que el siglo XVI fue un llamado a decir: recordemos lo del siglo I. No fue un llamado a decir: hagamos nuestra propia iglesia a partir de ahorita del siglo XVI, sino fue un llamado a decir: reconectemos con lo que desde el siglo I estuvo claro y hemos dejado de pensar. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, en primer lugar, pensando no como aquel fariseo que te daba gracias por no ser como el publicano, sino pensando como lo que nos dijiste que debíamos hacer cuando veíamos algo incorrecto: temer por nosotros mismos. Inicialmente, Señor, te pedimos, por favor, permítenos, o no nos permitas más bien nunca, no nos dejes, Señor, convertirnos en falsos maestros y arrastrar a otros, Señor, en lo incorrecto. Permítenos, danos un celo por la palabra, por la verdad revelada que nos has transmitido. Permítenos, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ser transformados a imagen de tu Hijo. Y permítenos, Señor, tener cuidado, ser cuidadosos y tomar las acciones correspondientes para que podamos, Señor, además como congregación, como grupo de creyentes, estar firmes en tu verdad, Señor, arraigados en lo que desde el siglo I y desde mucho antes también ya nos habías indicado, Señor. Te pedimos también que, si es el caso y hemos encontrado temas de falsa enseñanza, Señor, que no dejemos ser llevados por una y otra como quien es llevado por las olas del mar, Señor, sino que podamos estar firmes en ti, Señor Jesús. Te damos gracias porque nos permites tener tiempo en tu palabra y creemos, trae en nuestro corazón la convicción de que hasta los pasajes menos populares, Señor, son plenamente inspirados por ti y son utilizados para enseñarnos de alguna manera. Te pido que vivamos la realidad de lo que hemos visto. Nos guíes durante la semana, que podamos dar testimonio de tu Hijo y de la obra en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.